Segunda de Corintios 10:3, el apóstol Pablo dice estas palabras sabias, muy sabias. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué es andar en la carne? No comerse el asado, Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted no lo entendió, le voy a leer otra versión y seguramente lo va a entender mucho mejor. Dice, somos humanos, ahí habla de la carne, porque la carne, ¿no?, sale en lo humano muchas veces, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y acá dice que usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Se entendió hoy mejor? ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, como dije, durante todo este tiempo estuvimos viendo acerca de y hablando de muchas cosas, por ejemplo, las batallas espirituales. Esa es una de las prédicas. Si usted no la vio o no estuvo, porque estuvo enfermo, mírela por YouTube, están ahí. También estuvimos hablando de derribar fortalezas mentales, ¿sí? Y todo empieza en la mente, discúlpeme que se lo diga. También estuvimos hablando de pelear una buena batalla, la buena batalla de la fe. ¿Recuerda eso? Las formas internas y externas, las tormentas, externas y externas. Olvidando el pasado, que le hablé hace poquito, de dejar las cosas del pasado atrás. El poder de lo que hablamos, ¿se acuerdan lo que le dije? Declare palabra de vida y no de muerte. Tiempos de refrigerio de Dios para nosotros. Y rompiendo límites mentales. Todo eso estuvimos hablando en todo este tiempo. ¿Y por qué siempre estoy con la mente? Porque todo comienza ahí, discúlpenme que se lo diga. Ahí empieza a gestarse todo. Lo bueno y lo malo. Gloria a Dios que sean cosas buenas y no malas. Por eso estamos hablando todo este tiempo de las fortalezas mentales. Amén. Así que hoy quiero que entendamos algo. Como ya hablé muchas veces, las batallas no son de afuera. Son internas, ¿sí? Están adentro. Porque el enemigo sabe algo, es muy astuto. Él sabe que si logra controlar tus pensamientos, mis pensamientos, tus emociones, me señalo porque yo también tengo luchas, ¿O se piensa que no? Mis emociones, tus palabras, mis palabras, y tu enfoque va a intentar, porque no lo va a lograr en el nombre de Jesús, detener tu propósito en Dios. ¿Amén? O en tu vida. Pero también Dios nos estuvo enseñando todo este tiempo que nosotros tenemos autoridad, y escuchen bien, autoridad como hijos e hijas de Dios. ¿Entendió? Tenemos armas para utilizar espirituales, como dice la palabra, no las del mundo. Armas espirituales. Tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Tenemos su palabra para derribar todo argumento del diablo. Y tenemos a alguien especial en nuestras vidas. ¿Quién es? Bien, a esos 10, ponele, Carlos, a esos 3 que dijeron el Espíritu. Y tenemos al mejor ayudador que puede existir, el Espíritu Santo. Ese que te habla de ahí, que te dice, no hagas eso, no seas cabezón o cabezona. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué se piensa? ¿Que es su subconsciente? El que le habla en su subconsciente le dice, hacé eso, andá, drogate, andá, hace esto, andá, mirá esto, mirá. Ese es el diablo. ¿Amén? Para que el pueblo no lo está entendiendo, entonces quiero explicarle bien. Y como dije, esta prédica puede cerrar todo lo que Dios nos estuvo hablando este tiempo. Y lo primero que quiero señalar, y voy a seguir con la mente, como este pastor, siempre en la mente. La primera batalla es en la mente, como dije. Y el enemigo, escuche bien, casi nunca comienza destruyendo personas. Primero intenta sembrar pensamientos negativos para destruirlas, pensamientos destructivos. Pero la Biblia dice que debemos derribar. Muy bien, 10, anotale un 10. Derribar esas fortalezas. Ahora, esa fortaleza que debemos derribar, no la puedo derribar yo por vos.
Yo puedo orar, te puedo enseñar, te puedo guiar, y después en casa estás vos solo. Entonces vos debes tomar autoridad, porque dice que nos dio autoridad el Señor. Ya tenemos autoridad. Entonces vos tenés que tomar autoridad sobre esa fortaleza y derribarlas en el nombre de Jesús. Como dije, yo puedo ser un camino, puedo ser un instructor, un mentor, como vos quieras. Orar por vos, aconsejarte, hacer esto, el otro. Después es tu batalla propia, no es mía. Y las fortalezas son pensamientos repetidos que terminan gobernando la vida de una persona. Se repiten una y otra vez y se van formando. Yo como, ¿cómo puedo decirlo? Se va formando ahí en el cerebro como una cáscara y se hace más dura, más dura, más dura. Bueno. Ahora, hay muchos libres por fuera, usted lo ve y qué bien que está este, ¿o no? Pero atados por dentro. ¿Cuánto dicen eso? Amén. Hay creyentes que aman a Dios, siempre lo digo, amamos a Dios, pero viven luchando con el miedo, viven luchando con la culpa, viven luchando con la inseguridad, nunca se sienten seguros, viven luchando con el rechazo, con las frustraciones, con el fracaso, con pensamientos negativos. Esa es la lucha interna en nuestra mente que tenemos, todos nosotros. Algunos sabemos derribarlas, otros le damos mucha importancia y termina esos pensamientos haciéndose, como dije, esa cáscara ahí y no deja entrar otro pensamiento que no sea ese. Por eso Dios nos estuvo hablando todo este tiempo sobre la mente. La mente, la mente, la mente. Porque donde el enemigo domina la mente, ¿saben lo que sucede? Termina dominando todas tus decisiones. Entonces, ¿quién tiene que dominar tu mente? Ahora, si lo querés, no lo entendió. Lo veo con esa cara y no. Si lo quieres entender mejor, te lo explico. Usted sabe que me gusta enseñar. Yo soy más predicador de enseñanza que de profetizar. Yo sé que le gusta que le profetice. Y yo le voy a profetizar también. Entonces, si lo querés entender mejor, esto significa que Satanás muchas veces no comienza atacando las acciones de una persona, ¿se entiende? Lo que hace, sino sus pensamientos, porque sabe que si logra influir en la manera que alguien piensa, tarde o temprano va a influir en la manera en la que vive. Por ejemplo, si una persona comienza a creer pensamientos como no sirvo para nada, ¿qué va a suceder? Se la va a creer y no va a servir para nada. Dios ya no me ama. Se la va a creer y va a sentir que Dios no lo ama y tampoco nosotros. Nunca voy a cambiar. Se la va a creer y toda su vida va a seguir siendo la misma persona. O no vale la pena seguir luchando. Va a bajar los brazos y no va a luchar más. Esos pensamientos, amada iglesia, querido, querida, si son confrontados con la verdad de la palabra, de Dios obviamente, no de una persona o del mundo, van a terminar afectando tus decisiones. Puedes dejar de orar, alejarte de la iglesia, abandonar un ministerio, rendirte ante alguna situación difícil. Por eso nos debemos confrontar con la verdad, la palabra de Dios, para que nada de esto suceda. La mente es como una sala de control. ¿Saben lo que es un control? Es una sala de control de la vida, le quiero decir, si me permite. Lo que una persona piensa constantemente, ¿qué hace? Termina moldeando sus emociones. Termina moldeando sus emociones, sus actitudes y su acción. Por eso la batalla espiritual muchas veces comienza en los pensamientos. El enemigo sembró una idea en Eva, ¿se acuerda? En el principio, antes de que ella tomara la decisión de comer el fruto prohibido, primero atacó su manera de pensar. Y luego vino la acción. Primero le hizo pensar por qué Dios no le dejaba comer el fruto. Y después tomó acción. De la misma manera, Dios transforma nuestra vida, renovando nuestra mente.
Porque cuando cambia nuestra forma de pensar, ¿sabe qué sucede? También cambia nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante filtrar, y les hablé de los filtros, ¿recuerdan o no? Hace poquito. Léanlo, mírenlo en YouTube, el filtro del corazón. ¿Se acuerdan que le hablé que hay que filtrar todo lo que pensamos, todo lo que vemos? Un filtro hace eso, sacar lo malo o dejar lo malo y deja entrar lo bueno. Entonces, es importante filtrar cada pensamiento a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando la verdad de Dios gobierna nuestra mente, tu mente, mi mente, nuestras decisiones, es hermoso esto, comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Y eso es hermoso. Ahora, no toda batalla se gana con fuerzas. Te vas a agotar. Muchas se ganan rechazando una mentira y abrazando la verdad de Dios. No pelees con tu propia fuerza, te cansás. Y déjame decirte que no se puede pelear sin identidad. Y hablé de la identidad, no me diga que no. Fue seguido, La identidad que debemos recuperar como hijos e hijas. Muchos perdieron esa identidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Usted lo recibió? Entonces es hijo e hija de Dios. Y usted tiene su identidad, una identidad, tiene un papá. No peleamos para convertirnos en hijos. Peleamos desde la posición ya de hijos. Usted ya es un hijo, una hija. El enemigo quiere que olvides quién sos. Porque cuando una persona olvida su identidad, sucede algo. Acepta cualquier voz, no importa quién le hable, lo acepta igual. Cree cualquier mentira, tolera cualquier cadena de opresión. Pero cuando alguien entiende que es hija de Dios y dice, yo soy hijo e hija de Dios, algo cambia. Totalmente. Ya no pelea desde la derrota, pelea desde autoridad. ¿Se entendió? Si no lo entendió, lo explico. ¿Quiere? Cuando recibimos a Cristo, cuando usted hizo la oración de fe y dijo, sí, quiero ser hijo, quiero recibir a Jesucristo, ahí, cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, nuestra posición espiritual cambia completamente. Ya no luchás tratando de obtener una victoria, esa victoria que no tenemos, obviamente, sino afirmándonos en la victoria que Jesús ya conquistó en la cruz. Se lo hablé el domingo pasado. Muchos de nosotros a veces vivimos como si estuviésemos derrotados todo el tiempo. No puedo más. Ya estoy cansado. Mendigando muchas veces lo que Dios ya nos dio, porque Dios ya nos dio la victoria. Pero la Biblia enseña que somos hijos e hijas de Dios, herederos de sus promesas, y que Cristo venció el pecado, a la muerte y a las fuerzas de las tinieblas. Por ende, si Él venció, nosotros también vencimos. Pelear desde la derrota es enfrentar los problemas pensando, no puedo. La verdad que no puedo, pastor. Es mucho mandamiento. Estoy perdido. El enemigo es más fuerte que yo. ¿Sabe las veces que lo escuché? Me puede más. En cambio, pelear desde la autoridad, es decir, no confío en mis fuerzas, como le dije recién, porque se va a cansar. Pero sé quién soy yo en Cristo y conozco que las promesas de Dios son para mí, que ya se me han dado. ¿Amén? La autoridad, porque dije, vos tenés autoridad y tenés que tomarla. Yo a veces muchos los veo, no puedo más, no sé qué hacer. ¡Tome autoridad! Que fue delegada por Dios para usted. Usted es hijo, hija de Dios, tiene autoridad. ¿Sabía o no? Ahora, esa autoridad no nace de tu capacidad, de por lo que, qué lindo, ¿cómo sabe? ¿Qué autoridad que tiene? No nace de sus emociones y tampoco de tantos años de la fe. Tu nombre de fe, tantos años, qué autoridad que tiene. No nace de ahí. Nace de una relación con Cristo. Perdón, ¿qué Cristo? ¿Estoy gritando mucho?
Para que escuche, para que escuche. Y para que escuchen lo que nos están viendo también. Nace de tu relación con Cristo y de la obra consumada. ¿En dónde? En la cruz. Por eso cuando enfrentan una batalla espiritual, no lo hace como una víctima tratando de sobrevivir, sino como un hijo de Dios que sabe que tiene acceso ¿a qué? Al poder, al nombre de Dios y a la palabra de su papá. No hay nada contra eso. La cruz cambió nuestra posición. La cruz cambió nuestra posición. Ya no somos esclavos intentando ser libres. Somos libres resistiendo todo aquello que quiere volver a esclavizarnos. Ya no somos derrotados buscando una victoria. Somos vencedores defendiendo la victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros en la cruz. Por eso, el creyente, vos y yo, no pelea para que Dios le dé autoridad. Pelea porque ya le fue dada autoridad en Cristo. ¿Se entiende? Esa verdad cambia la manera de enfrentar cada batalla que se nos presenta. ¿Está aprendiendo? Muchas tormentas internas sé que hay. Las tormentas de afuera se van rápido. Las internas tardan en irse. Marcos 4, no se lo voy a leer, léalo en su casa. De que sabe Biblia ya sabe de qué voy a hablar, Marcos 4. Muestra una tormenta externa, a ver, ¿de qué voy a hablar? Ni idea, ¿no? Los discípulos estaban en la barca y se larga una tormenta tremenda y tenían un miedo. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía la tormenta, quería voltear la barca y Jesús dormía tranquilamente. Los discípulos también tenían una tormenta interna terrible. ¿Y qué era? El miedo. Estaban aterrorizados y Jesús dormía tranquilamente. Y esa barca entraba el agua, salía, lo sacudía. Y hay personas, acá no, en nuestra iglesia, que quizás sonríen por fuera, pero por dentro están agotadas. ¿Hay aquí? Claro que sí. Hay cansancio mental, hay luchas silenciosas, y cuando hablo de luchas silenciosas son las que vos peleas solo, que nadie sabe, ¿eh? Hay pensamientos constantes, muchas veces que nos torturan, hay heridas que todavía hablan, que no sanaron. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se levantó y ¿qué hizo? Reprendió la tormenta y se calmó. Y Dios quiere traer calma a las tormentas internas que tenés. Yo lo sé. Porque hay gente que duerme cansada, se levanta cansada, vive preocupada todo el tiempo, vive pensando demasiado. Pero el Señor te dice, mi paz también puede entrar en tu mente. ¿Cuánto lo reciben? Después se den un fuerte aplauso al Señor. Y la tomo agua. Muchas personas están agotadas no solamente por lo que hacen, sino por lo que cargan en su mente. Y cansa. Claro que cansa. Se acuesta en su cuerpo para descansar, pero sus pensamientos siguen trabajando. ¿Cuánto le sucede eso? ¿O le sucedió? Preocupaciones, temores, incertidumbres, luchas internas que no le permiten encontrar reposo. Yo lo viví eso, ¿eh? Es tremendo no poder dormir de tanto pensar. Como que uno está acelerado, ¿no? Y piensa, y pasa a la 1, pasa a la 2, pasa a la 3, y sigue pensando, 4, 5 de la mañana, 7 o 6, y ya se tuvo que levantar. Y se acostó pensando y se levantó pensando. ¿Qué tiene que hacer usted? Muchas veces Dios nos despierta, ¿eh? ¿Lo despertó Dios una vez a la madrugada? Y cuando digo lo despertó Dios a la madrugada, porque no puede dormir más. Y no es insomnio, no tome ninguna pastillita para nada. Levántese a orar porque Dios está pidiendo que se levante a orar. Y dígale, Señor, ¿qué necesitas? Quizás no te habla Dios en ese momento y te dice, orar por tal situación. Usted póngase a orar por lo que le venga, por los hijos, por la familia, por la iglesia.
por lo que sea, pero levántese a orar y va a saber que después va a descansar en paz. Muchas personas están agotadas, no solamente por lo que hacen, sino por lo que cargan en su mente. Y siguen así, se acuestan y se levantan así. Por eso la paz de Dios no es solo la ausencia de problemas. Usted se piensa que cuando viene paz se acaban los problemas, sino la presencia de Dios gobernando nuestros pensamientos. Cuando la paz del Señor entra a la mente, el temor pierde fuerza. Puede seguir los problemas, pero muchos están preguntando, ¿cómo haces? ¿Cómo estás tan tranquilo con tantos problemas? La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad deja de controlar el corazón. Paz del Señor. El alma encuentra descanso aún en medio de las circunstancias difíciles. Paz del Señor. Dios no solo quiere darte paz alrededor, pues sería muy fácil, Él quiere poner paz dentro de nosotros. En el lugar donde la más grande batalla que estás librando en la mente. Entonces Él quiere poner paz ahí. Ahora, porque muchas veces hay cosas que ya tenés que soltar. Hola. Isaías 43, del 18 al 19, léalo en su casa, pues ya sabe de lo que voy a hablar, si usted lee mucho Biblia. Dice que no nos acordemos de las cosas pasadas. ¿Usted se acuerda de las cosas pasadas? Si son buenas, gloria a Dios, si son malas. No os acordéis de las cosas pasadas, dice Isaías. Porque hay personas, aquí no, vuelvo a repetir, en otra iglesia, que todavía están atadas a errores viejos, a heridas viejas, palabras viejas, temporadas viejas que ya pasaron. Y no puede avanzar porque vive mirando para atrás, como le pasó a la esposa ¿de quién? Ah, muy bien, de Lot. No mires para atrás, dije, ¿qué hizo? Miró para atrás porque quería recordar de lo que había vivido en el pasado, miró y quedó. Estatua de sal. No mires. ¿Querés convertirte en una estatua de sal? Entonces no mire para atrás, mire para adelante. Amén. Y dije, no puede avanzar porque mientras miras para atrás no podés avanzar hacia adelante. Pero Dios no puede hacer algo nuevo en alguien que vive abrazado al ayer. Es imposible. Hay gente que sigue definiéndose por lo que perdió, se define por lo que perdió, por lo que sufrió, por lo que le hicieron, o lo que salió mal. Pero Dios hoy quiere romper esa prisión mental. Gracias. Tu pasado no tiene más autoridad en tu vida. Y tu pasado no tiene más autoridad o más poder que la sangre de Cristo. Déjame decirte. Esto significa que tus errores, tus fracasos, tus pecados, tus heridas o experiencias pasadas no tienen el poder para definir quién sos. Cuando ya Cristo te ha perdonado y te ha transformado. Muchas personas siguen viviendo bajo la voz de su pasado. Y eso está mal. Permitiendo que la culpa, la condenación o los recuerdos gobiernen su mente. ¿Hay alguien aquí? Pero la sangre de Jesús tiene autoridad superior a cualquier historia de fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Cristo hizo en la cruz es más poderoso que cualquier cosa que hayas hecho tú o que te hayan hecho. Amén. Donde el pasado muchas veces dice, siempre serás el mismo, la sangre de Cristo declara, eres una nueva creación. Donde el pasado dice, no eres digno, Dios dice, has sido perdonado y restaurado. El enemigo quiere usar tu pasado para mantenerte atado, pero Dios quiere usar su gracia para impulsarte hacia tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no debes mirar tu vida a través de tus errores del ayer, sino a través de la obra redentora de Cristo. Tu pasado explica de dónde venís o quién fuiste, pero la sangre de Jesús determina hacia dónde vas y quién sos.
en Cristo. Su sacrificio tiene la última palabra sobre tu vida. No tus caídas, no tus errores, no tus heridas y no tus antiguos fracasos. Amén. Otra cosa que tenemos que entender es que lo que hablamos importa y mucho. Amén. Lo hablamos hace poquito, el poder de las palabras. La mayoría que nos vino para esa prédica, bueno, mire, era por YouTube. Lo que hablamos y lo que hablas importa y mucho. ¿Cuántos recuerdan eso? Esther dice que recuerda. Esther escucha todo. Romanos 10, del 9 al 10 dice, enseña que, léalo en casa, enseña que creemos con el corazón y confesamos con la boca. Porque las palabras tienen poder. ¿Cuántos creen que tiene poder? Y hay personas que sin darse cuenta, porque no se dan cuenta, ya es normal, les sale, profetizan derrota todos los días. ¡Ay, Dios, cómo me enfermo! Cuando empiezan a hablar, nunca voy a salir, todo sale mal, ¿qué país? Nos vamos al tacho, no me alcanza la plata, la jubilación, no puedo más. Siempre termino igual. Y después se preguntan por qué viven sin fuerzas. No profeticen cosas negativas. Pero la fe también sí habla. La fe también habla. David dijo, no moriré, sino que viviré. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y mire que Job la pasó, y seguía declarando, mi Redentor vive. Estaba muriéndose, se quedó sin nada. Sus hijos murieron, estaba enfermo. Sus amigos, su esposa lo abandonó, todo le pasó. ¿Y qué seguía declarando? Yo sé que mi Redentor vive. Jesús dijo al que cree, ¡oh Dios! Al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree? Entonces todo le es posible. Ya está, no tengo que predicar más. Listo. Si usted lo cree, la boca revela lo que domina el corazón, déjeme decirle. Al que cree todo es posible, dice. No porque tengas poder en ti mismo o en sí mismo, sino porque la fe abre la puerta para que Dios obre en tu vida. La fe ve posibilidades donde otros solo ven límites. Porque confías más en el poder de Dios que en las circunstancias. Ese es este pueblo. Ese es el pueblo que quiero. Que confíe más en Dios que en las circunstancias que vive. La boca revela lo que el corazón domina. Lo que domina el corazón, perdón. Lo que llena nuestro interior, tarde o temprano sale por nuestras palabras. ¿Amén? Amén. Si el corazón está lleno de fe, ¿qué va a hablar? Fe. Si el corazón está lleno de temor, ¿qué va a estar hablando todo el tiempo? Temor. Por eso nuestras palabras son un reflejo de lo que realmente creemos. Por eso muchas veces yo lo reto a usted cuando me dice, no puedo, no va a poder, no se va a poder, esto no va más. Por eso siempre le digo, no hable así, porque el diablo escucha. Y todo lo que usted declara, el diablo dice, sí, ahora vas a ver. ¿Querés estar en la miseria? En la miseria vas a estar. ¿Querés estar mal? Vas a estar mal. Entonces no declaren cosas malas, siempre buenas. Porque lo que cree el corazón termina manifestándose en lo que declara tu boca. Por eso, otra de las prédicas que dice, Dios quiere traer refrigerio. ¿Cuántos recuerdan esa prédica? ¿Cuántos? Mírenla por YouTube, si no. El refrigerio. Hechos 3, 19 al 20. Léalo en casa. Habla de tiempos de refrigerio de parte de ¿quién? De Dios, de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren ese refrigerio? Y siento que Dios quiere traer descanso espiritual a muchos hoy. Siento que hoy quiere traer el Señor descanso espiritual a muchos hoy. Porque muchos viven peleando hace mucho tiempo con muchas cosas. Y aunque no abandonaron la fe, sí perdieron fuerzas. Pero hoy Dios quiere renovar la mente. Quiere renovar la fe, el ánimo,
la esperanza y la pasión. Porque después de cada batalla, que seguro que peleaste o batallaste, Dios también tiene refrigerio. Dios no solo nos da fuerza para pelear, también nos da descanso para renovar el alma. Después de tiempos de lucha, de presión, de desgaste, el Señor trae consuelo, trae paz y nueva fuerza para seguir adelante. ¡Qué lindo! La batalla puede ser temporal, pero el refrigerio de Dios, si yo lo quiero para mi pueblo, para mí, llega para sanar, para fortalecer y para recordarnos que lo más importante es que nunca peleamos solos. Que Dios está peleando a la par nuestra. Y esta es la temporada de romper límites. ¿Se acuerdan que le hablé de la temporada? ¿De una nueva temporada o no? Ay, Jesús. Y le dije que muchos de nosotros redujimos a Dios al tamaño de sus experiencias. Pero Dios sigue siendo grande aunque hayas pasado momentos difíciles. Dios sigue siendo grande aunque hayas pasado momentos difíciles. Y no permitas que el dolor, no permitas que el fracaso, que las decepciones o el miedo construyan límites mentales. Hola. Porque hay cosas que no suceden hasta que la mente cambia. Israel es un claro ejemplo de esto. Salió de Egipto y todavía algunos seguían pensando dentro suyos en Egipto. ¿Recuerdan o no? ¿Sí? Tenían hambre y Dios le dio comida en el medio del desierto. Maná caía del cielo. Imagínese esa situación. ¿No estaría feliz usted? No había nada para comer y caía maná del cielo. Pero ellos dijeron, oh, Señor, maná otra vez. Maná a la mañana, al mediodía, al desayuno, a la cena. Volvámonos a Egipto, que allá teníamos caviar. Algunos seguían con ese pensamiento de volver a la esclavitud. Salir de esa esclavitud de Egipto en el nombre de Jesús. Dios quiere romper con eso. Dios quiere romper con eso. Porque dije que hay personas que ya salieron de temporadas difíciles, pero la mentalidad de derrota todavía sigue peleando dentro suyo. Y hoy Dios quiere romper con eso. Hoy Dios quiere romper con eso. Y para ir terminando, ¿quiere que termine? La verdadera guerra no siempre es visible, pero sí es espiritual. Y Dios te estuvo preparando durante todo este tiempo, enseñándote a pelear, a creer, a declarar, a resistir, a sanar, a soltar y a caminar como hijo e hija de Dios. Todo este tiempo el Señor nos enseñó eso. Y no fue casualidad cada palabra recibida. Dios estaba formando algo dentro tuyo. Y hoy es día de derribar fortalezas. Dije que es día de derribar fortalezas. Es el día de sanar el corazón. Es el día de soltar el pasado. Es el día de callar las mentiras del enemigo y volver a creer. Míreme a mí, no mires a ellos, que yo soy más lindo. Porque la batalla muchas veces pensamos que se termina cuando el problema desaparece. La batalla termina cuando Cristo gobierna nuevamente tu mente y tu corazón. Y estoy hablando a la iglesia. Y hay alguien seguramente también que está tomando esta palabra. Hoy hemos entendido que muchas de las batallas más grandes no se libran afuera, sino dentro de nosotros. Y la victoria no solamente llega cuando el problema desaparece, sino cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de cada problema. Porque la batalla no termina cuando desaparece el problema, la batalla termina, como lo dije recién, cuando yo dejo que Cristo gobierne mi mente y mi corazón. Cuando la paz de Dios reemplaza la ansiedad, cuando la fe vence el temor, cuando la verdad derrota las mentiras del enemigo y cuando volvemos a creer lo que Dios dice acerca de nosotros,
acerca de sus hijos y de sus hijas, entonces comienza la verdadera victoria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por eso te pido que no te vayas de este lugar mirando las circunstancias. Andate mirando a Cristo. Que tu mente sea llena de su verdad. Que tu corazón sea fortalecido por su amor. Y que tu fe sea renovada por su palabra. Hoy es un día para volver a creer. Hoy es el día para volver a levantarse y volver a caminar en victoria en Jesús. Esa victoria que ya conquistó para nosotros. Y si no estás viendo por internet por primera vez, o estás en este lugar, y vos querés esto para tu vida, querés vivir en victoria, querés cambiar esos pensamientos que vienen malos, y que Cristo more en esos pensamientos buenos. El único camino es Jesucristo. Por eso ahí donde estás, esta pequeña oración conmigo. Decís, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy, Señor, quiero caminar a tu lado y que tú camines conmigo. Cada batalla, Señor, tú me estés acompañando en cada batalla, dándome fuerzas para seguir, dándome libertad de cada opresión. Saca todo mal pensamiento de mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque confío. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, ahí donde estás viendo, ¿no? Escribiros, queremos seguir orando por tu vida. ¿Nos ponemos de pie, iglesia?